políticos frente más bien a un detrimento de los partidos o una desaparición prácticamente de los partidos políticos. Esto, ¿qué nos dice de la política ecuatoriana, sobre todo a muy pocos meses de un proceso electoral en el que muchos dicen yo no soy ni de izquierda ni de derecha, hay que avanzar en temas técnicos, en temas prácticos y como usted mismo manifiesta, esto a la final termina provocando inclusive una confusión, si podemos decir así, en los ciudadanos que frente a esta explosión de candidatos también va a optar por quién, por el quien conoce, por quien ya ha estado ahí, por el nombre que ha escuchado. ¿Qué nos dice todo esto de la política actual? Mira, yo creo que pensando sobre todo en la audiencia, ¿no? Que es lo más importante, las personas que nos escuchan. El candidato que te dice no soy de izquierda, no soy de derecha, esas cuestiones ideológicas ya son del pasado, es el candidato al que no hay que creer, porque eso es una mentira más grande que el estadio, que el estadio Monumental, iba a decir, de Guayaquil, de Barcelona. Es una mentira enorme, porque la política existe y está presente. Y pongo un caso puntual sencillo. Todos pueden decir queremos mejorar la educación superior, por ejemplo, las universidades están venidas a menos en el país. Pero un candidato X puede decir, yo voy a mejorar el sistema de control desde lo estatal, voy a incrementar los recursos públicos y voy a favorecer la educación bajo determinados lineamientos. Y el otro puede decir, yo voy a dejar abiertamente a libre mercado, voy a eliminar todo tipo de control y que cada universidad ofrezca lo que a bien crea. Esas son dos visiones bien distintas de mejorar la educación superior. Y esos medios distintos tienen que ver con una posición ideológica. Por tanto, sí hay política, y la política es importante, y la política decide cómo se hacen las cosas. Insisto, cierto es que puede haber acuerdo en que hay que mejorar la salud, hay que mejorar la educación y hay que mejorar el empleo. Desde luego, ¿cómo hacerlo? Eso marca posiciones políticas diferentes, y las personas que se niegan a decir cómo lo van a hacer es porque evidentemente no tienen candidaturas sustentadas, son propuestas vacías de contenido, y yo creo que la ciudadanía y la población tenemos que aprender a ser mucho más prolijos en términos de saber diferenciar lo uno y lo otro, saber diferenciar lo que es realizable de lo que no es realizable, y asumir desafortunadamente, que el país le vienen por delante años económicamente muy complicados, y que el país va a tener que asumir medidas económicas, los gobiernos, muy, muy delicadas, y que no nos va a gustar a nadie, evidentemente, pero que son indispensables de cara a poder recuperar en alguna medida esos niveles económicos tan deficientes que ahora mismo tenemos. Hace pocos minutos acabamos de compartir con nuestros oyentes un reportaje desde el registro civil de la ciudad de Cuenca. Allí se ve saturación para la emisión de pasaportes, un interés inusitado y realmente multitudes en todas estas últimas semanas para obtener un pasaporte. Hay desesperación en la gente, se habla mucho de una nueva ola migratoria que está afectando ya a esta zona del país. Le preguntamos, doctor Basabe, ¿hay esperanzas de que vengan mejores días para Ecuador? Yo creo que sí. El país tiene un problema económico serio, por supuesto que sí. Tiene un problema con la pandemia que esperamos se resuelva pronto, desde luego que sí. Pero me parece que el país tiene todavía posibilidad de recuperarse económicamente. El punto es que para esto se requieren acuerdos a nivel de los actores políticos. Y ahí está el compromiso de los diferentes sectores, de los más importantes, ¿no? De los que tienen representación sobre todo, en apoyar un proceso de reformas estructurales que indefectiblemente tienen que venir, y que no tienen que ser tampoco reformas pensadas en los extremos. Tampoco me parece que la salida es reducir al extremo el sector público, por ejemplo. Tú estás planteando un hecho del registro civil. ¿Por qué hay esas dificultades en Cuenca que se dan en Quito y se dan en Guayaquil también? No solo es por la gran afluencia de la población, sino también porque tenemos problemas en cuanto a la infraestructura desde lo público, y tenemos problemas en el sector público. El hecho de que haya necesidad de girar hacia un modelo más observado hacia lo privado, de ninguna manera quiere decir, o debe decir, me parece, que se tenga que desmantelar el sector público, porque ahí está la generación de salud, ahí está la generación de seguridad, y fundamentalmente ese es el foco fundamental del desarrollo vía educación.
Estos mejores días o esta esperanza de mejoras para Ecuador vienen de la mano de cambios en el sistema de seguridad social, de nuevas reformas tributarias, de tratamientos más equitativos de los subsidios. Varias cosas. El tema de los subsidios es uno fundamental, efectivamente. A mí me parece que no es comprensible que las clases medias en términos económicos, medias altas y altas, consuman una gasolina con subsidio. Ahora se ha dado esta medida últimamente con el ministro Ortiz y esto en alguna medida está controlado, pero no es posible que tengamos un subsidio de ese tipo. No es posible que el gas de uso doméstico pague lo mismo una persona de los sectores más deprimidos en términos económicos que las personas que tienen más recursos. Se debe generar una política para beneficiar a los más pobres y para que la gente que tiene más recursos pague el valor real del tanque de gas. Por ejemplo, en el campo tributario hay una discusión que es un poco más profunda, ¿no? Porque ahí tú tienes argumentos en favor de la carga fiscal o tributaria y argumentos en contra, y los dos son sostenibles. A mí me parece que una salida intermedia, inmediata, en el corto plazo, es mejorar la recaudación. La recaudación tributaria no es de las mejores en el país. La gente que más tiene, en general, tiene mayor capacidad de evadir. Entonces yo creo que por ahí tienes una vía alterna. Y respecto a la seguridad social, ahí se requieren cambios de mayor alcance, de mayor profundidad. Yo soy un poco escéptico en el sentido de que la próxima Asamblea Nacional vaya a tener una posición unificada para alcanzar los votos necesarios para una reforma en el tema de salud, de seguridad social, pero creo que ese se lo debe discutir bien, porque si bien ahora funciona mal, porque creo que hay acuerdo en que funciona mal, tampoco se puede pensar en pasar la seguridad social plenamente hacia el manejo de que cada persona maneje sus propios recursos y así sea la lógica de la seguridad social. Porque eso implicaría que precisamente el concepto de solidaridad con los que menos tienen, con los que menos ganan, con los que han tenido menos oportunidades desaparezca. Y eso implicaría, por tanto, que la seguridad social como esencia no existe. Chile, uno de sus grandes problemas y uno de las grandes raíces de toda esta gran movilización que ha tenido en estos últimos meses es precisamente la seguridad social. Entonces yo creo que hay que hacer cambios, pero pensando siempre que la esencia de eso es intentar al menos reducir las diferencias económicas que tenemos en el país, en un país tan desigual además como es el Ecuador. Doctor Basabe, volviendo al tema electoral, las encuestas dan cuenta de que 3 binomios tendrían mayores probabilidades o posibilidades de llegar a la segunda vuelta electoral. Está la alianza Creo Partido Social Cristiano con Guillermo Lasso, el candidato del correísmo de la alianza UNES, Andrés Arauz, con Rabascal, y Yacu Pérez Guartambel con Pachacutic, y Virna Cedeño como su binomio, el exprefecto de aquí de la provincia de El Azuay. Esto es lo que nos dicen actualmente las encuestas, aunque hemos visto también que los números que salen de estas encuestadoras hay que tomarlos también con mucho cuidado, con pinzas respecto de lo que podría ocurrir. Pero además de estas posibilidades, de estos 3 binomios, va a depender de alguna manera la conformación de la Asamblea Nacional, que también hay que ponerle atención con miras al próximo proceso. Mira, ahí hay varias cosas. La primera es que el país tiene un problema estructural y es que prácticamente el Ecuador no cuenta con encuestas independientes. Esa es una gran deficiencia y yo, siendo parte del sistema universitario, creo que el principal responsable somos las universidades. No existe una universidad ni un consorcio de universidades en el país que haga encuestas de opinión pública independientemente de los candidatos. Y esa, insisto, es una deuda que tenemos las universidades. Entonces, la gran mayoría de encuestas, quizás habrá alguna excepción, trabajan y dan información en función de su cliente. Y si mi cliente es el candidato A, lo coloco mejor; si mi cliente es el candidato B, lo coloco mejor. Solo así entiendes que en unas encuestas Arauz gana en primera vuelta, en otras Lasso gana en primera vuelta, y he visto encuestas donde Yacu Pérez gana en primera vuelta. Dicho esto, y a pesar de estas dificultades que tiene el país que se tienen que resolver, me refiero a quienes hacen encuestas, yo creo que lo que hasta ahora es medianamente estable son estos 3 candidatos que hemos mencionado, ¿no?
Lasso me parece que sigue estando por delante de Arauz, pero sin embargo tiene una tendencia de crecer en su votación. Arauz, por su lado, en cambio, tiene una tendencia a subir en el plano de sus votos. La pregunta que nos queda pendiente es, ¿alcanzará el tiempo Arauz para subir lo suficiente y pasarle a Lasso y llegar primero a la segunda vuelta? Esa es una cuestión de tiempos, fundamentalmente. Diciembre es un país de festivos en el Ecuador y en buena parte de Occidente, en realidad. Entonces, difícilmente ahí se puede mover. Quizás en enero pueda haber alguna mayor modificación. Pero sea que la segunda vuelta sea Arauz-Lasso o Lasso-Arauz, en función de quién tenga más votos, yo creo que las cosas de alguna manera se decantan por ahí. En tercer lugar viene Yacu Pérez, que a mí me parece que era el candidato con más posibilidades de crecer electoralmente, mucho más que Arauz, de capturar un espacio de la votación muy amplio, que jamás votaría por Lasso y que jamás votaría por Arauz tampoco. Pero mi impresión es que la candidatura de Yacu Pérez se ha tendido a estancar en las últimas semanas. Ha tendido a tener una pausa importante por varias razones. Y quizás la más importante es que desafortunadamente para esa candidatura, el mayor enemigo político que tiene no viene de Lasso ni viene de Arauz, sino viene del propio Pachacuti. Me refiero al hecho de que cuando hay declaraciones del señor Issa o del señor Vargas, o hechos del señor Issa o del señor Vargas, afectan directamente a la candidatura de Yacu Pérez. Uno podría decir, haciendo un análisis un poco más detallado, que Yacu Pérez no es lo mismo que estos otros dos líderes, y que la posición de Pachacuti no es necesariamente la posición de Ecuador Runari, por ejemplo. Desde luego que sí. Pero el común de los votantes no hace ese análisis, simplemente vincula con la candidatura indígena. Y me parece que ahí estas posiciones de declaraciones y acciones del señor Vargas y del señor Issa terminan minando las posibilidades de Yacu Pérez. Entonces, yo creería que los que más se van perfilando a la segunda vuelta son Lasso y Arauz, en cualquiera de los órdenes. Yacu Pérez sigue el tercero en la disputa. Me parece que cada vez la brecha entre él y el segundo se va ampliando un poquito más. Y luego tienes 12, 15 candidatos que no tienen ninguna opción presidencial, pero que su búsqueda es más bien capturar algunos espacios en la Asamblea Nacional, y ahí viene la segunda parte de tu pregunta. Será seguramente una Asamblea Nacional muy fraccionada, con 5 o 6 partidos al menos, con una primera minoría que será la de la Revolución Ciudadana, lo cual pone en la palestra la posibilidad de que la señora Pierina Correa podría llegar a ser presidenta de la Asamblea. No necesariamente el más votado tiene que ser el presidente, pero esa es una ventaja, y yo creo que quedan pocas dudas de que esa va a ser la primera votada a nivel nacional, una bancada que le seguirá creo, con alguna distancia en términos de números de asientos, y luego muchas bancadas más pequeñas, una bancada de Pachacuti, una bancada del Partido Social Cristiano, y por ahí algunos diputados, pocos de Democracia Sí, de Concertación Nacional, eventualmente de la Izquierda Democrática, algunos de Avanza, que me parece va a tener una mejoría en su producción legislativa, pero que en conjunto, insisto, va a dar cuenta de una legislatura muy fragmentada, que no solo va a generar problemas para llegar a acuerdos al interior de la legislatura, sino fundamentalmente va a tener seguramente una relación muy tensa con el próximo presidente, sea Lasso el presidente o sea Arauz el presidente. Yo creo que la relación ejecutivo-legislativa va a ser muy difícil, y los años de conflicto legislativo-ejecutivo que vivimos en los años 80 y también en buena parte de los 90 me parece que pronto volverán a aparecer en el Ecuador. Finalmente, doctor Basabe, ¿cuál cree usted será el juicio de la historia de estos 14 años de gobierno de la Revolución Ciudadana? Pues así nacieron ambos, el de Rafael Correa y de Lenín Moreno. ¿Y qué posibilidades ve de una continuación en una similar línea política? Mira, es una pregunta súper interesante, muy amplia. Yo creo que la Revolución Ciudadana cometió varios errores de fondo. Creo que el modelo excesivamente centrado en el Estado no fue el más adecuado.
y en ese sentido se desperdiciaron muchos recursos económicos que tuvo el país producto de los recursos naturales, fundamentalmente del petróleo en particular, que se los pudo reorientar mejor y se pudo hacer una economía mucho más sustentable, tanto desde lo público, pero también incentivando lo privado. No fue la visión del gobierno del señor Correa, y en la primera parte de Moreno tampoco, y creo que eso le está pasando una factura importante al país y le va a pasar en los próximos años. En el plano político me parece que fueron, y aquí sí saco al gobierno de Moreno, porque ha sido algo distinto, me refiero a los 10 años del correísmo, 10 años de mucha intolerancia política, de no permitir la capacidad de disentir con el gobierno, que es parte fundamental del régimen democrático. Pero también creo que hay algunas cuestiones interesantes que no han sido tan relevadas por el conflicto que ha generado la posición correísmo-anticorreísmo. Por ejemplo, cito solo dos. A mí me parece que la calidad del sector público, de los funcionarios, de la burocracia, mejoró muchísimo. Si tú comparas el funcionario público antes del correísmo y el funcionario público de ahora, el de ahora es mucho más capacitado, mucho más formado académicamente, gana mejor, tiene un mejor sueldo, y me parece que eso hace bien a dignificar al sector público. Igual en el caso de los jueces, por ejemplo, me parece que ahora los jueces tienen un salario digno que no lo tenían. Entonces hay cuestiones donde el correísmo sí generó cambios positivos, pero claro, todas estas quedan subsumidas cuando ves lo político y lo económico, que es más macro, ¿no? Que es más observable. Desafortunadamente, la candidatura de Arauz no hace ningún mea culpa sobre las cuestiones que actuó mal el gobierno del presidente Correa, que son muchas. Y creo que eso le impide crecer aún más electoralmente. Y respecto a Moreno, yo creo que su principal virtud, me parece, es haber devuelto en alguna medida la capacidad de expresión de la disidencia, de la oposición y de las personas que no están de acuerdo. Eso ya creo que es muchísimo. En términos de la calidad del régimen democrático, es muchísimo. Desafortunadamente, el señor Moreno no es un actor político, no es un estadista, no es alguien que toma decisiones, no es alguien que tenga las destrezas ni las habilidades para administrar un Estado. Y lamentablemente eso se ha observado en estos 3 años, donde hemos tenido un gobierno prácticamente vacío de poder desde el presidente de la República, y decisiones que han estado focalizadas en otros actores políticos. La ministra Romo, precisamente, Santiago Cuesta hace unos meses, y otros actores políticos a lo largo de estos 3 años. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Ha escuchado al doctor Santiago Basabe, profesor investigador. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía.